¿no? Muy bien. Bueno, entonces buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo coloquio del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, el IAFE. Les damos la bienvenida a los que después se suman a través de nuestro YouTube y los que estén de otros institutos que se sumaron a este coloquio. Bueno, en el coloquio de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Mariela Vieites. Ella es investigadora del CONICET en el IAFE. Mariela se especializa en modelos atmosféricos del Sol y en modelos de estrellas gigantes rojas. En particular, hoy nos va a contar acerca de cómo es posible calcular el espectro completo de una estrella y nos va a mostrar algunos de los últimos. Como siempre, después de la charla hacemos espacio de preguntas y comentarios. Y bueno, muchas gracias, Mariela, por tu aporte a los coloquios, y entonces te cedo la palabra y nos vemos después en la sección de preguntas. Bueno, muchas gracias, Gabriel, sobre todo también por la invitación. Bueno, yo me presento cuál es mi trabajo, mi tema de trabajo. En este último tiempo, en realidad me estoy más dedicando a la caracterización de estrellas que tienen planetas en su alrededor. Bueno, ahora voy a poner la presentación, díganme si se ve bien, y también apago la cámara para evitar conflicto con el audio, ¿no? A ver. ¿Se ve? No se ve todavía la presentación completa. Ahí va. Ah, bueno, ahí va, lo apreté 20 veces. Bueno, entonces, lo que les voy a contar es una introducción a lo que sabemos del Sol y la relación con nuestro planeta en cuanto a la radiación que recibe, y cómo eso se extrapola a otras estrellas y con planetas alrededor, y que además están en su zona de habitabilidad. Entonces, más o menos a fines de los 70 se empezó con la medición sistemática de la irradiancia solar total, porque obviamente la radiación solar es nuestra fuente de energía radiativa, así que la radiación que recibíamos era una constante, que hasta le llamaban constante solar, y a partir de las mediciones que se iniciaron, se dieron cuenta que en realidad no era una constante, que había una variación a lo largo de los ciclos. Fíjense en este gráfico que les muestro, en donde podemos ver 40 años de mediciones de la irradiancia solar total, en donde fíjense que hay aproximadamente una variación del 0,1% a lo largo del ciclo, ¿no? Así que es porque hay una compensación entre la emisión o la no emisión por las manchas y la emisión de las partículas que son que compensan la no emisión de las manchas, ¿no? Entonces, la irradiancia total solar no es una constante, así que es importante poder medirla, y hay observaciones, como les dije, desde fines de la década de los 70 hasta el momento. No hay una gran variación, así que con respecto a la temperatura media de la Tierra, tampoco es una influencia. Entra la cuestión es en las variaciones con respecto al espectro, a cómo varía la irradiancia del Sol con la longitud de onda, ya que a lo largo del ciclo solar lo que nos pasa es que hay una emisión mucho más grande en el ultravioleta que en otras regiones del espectro, y esa variación en el ultravioleta sí tiene incidencias en nuestra atmósfera, y en particular en la composición química de nuestra atmósfera. Así que para esto es necesario. Bueno, ¿por qué nos importa tanto? Bueno, en este esquema, que lejos estoy de poder explicarlo porque debería saber ciencias de la atmósfera, pero de todas formas, en este esquema, lo que podemos ver es que es un sistema completamente acoplado. O sea, la radiación que recibimos del Sol impacta en la atmósfera media, que sería la estratosfera, y produce fotólisis del oxígeno molecular, cambia la cantidad de ozono que tenemos presente en esa región de nuestra atmósfera. La atmósfera, ¿no? La propagación de ondas, los cambios de temperatura asociados, y entonces es todo un sistema acoplado que lo que hace es modificar la composición química de nuestra atmósfera. Entonces es muy importante conocer cómo cambia la radiación
solar, en particular en el UV, porque de esa manera podemos saber qué es lo que pasa con el contenido del oxígeno molecular, el ozono y otras moléculas que también son importantes. En esta tablita que está acá, ¿no? Podemos ver en particular para el ozono y el oxígeno molecular, esta banda que es en el NIR UV, después tenemos rangos que son, que ya en el FAR UV, o sea, el ultravioleta lejano, perdón, que voy a ir switchando entre decir NIR UV y ultravioleta cercano, los defectos de trabajar, ¿no? En inglés muchas veces. Bueno, y después, por ejemplo, también está la línea Lyman alfa, que es una de las líneas en el FAR UV que son súper a lo largo del ciclo magnético del Sol, la influencia que tienen sobre la producción de estas moléculas que son tan importantes. En este caso, el extremo ultravioleta, que también tiene influencia en estas moléculas y en los óxidos de nitrógeno. Y bueno, el infrarrojo, que por supuesto influye en la formación de las moléculas de agua, y el visible también. Bueno, entonces, queda claro que es necesario conocer cómo de onda para poder tener una descripción de lo que pasa en nuestra atmósfera. Que es lo que dice esta diapositiva que está acá, así que la voy a pasar. Totalmente. Bueno, para eso lo que nosotros, lo que se vio también a lo largo de los años, ya más a fines de los 80, es que para poder describir la radiación, la irradiancia solar espectral, era necesario conocer en el disco solar qué estructuras magnéticas se iban produciendo a lo largo de esas estructuras y sumarlas a todas para poder obtener la irradiancia espectral. Para poder hacer esto, entonces lo que primero necesitamos son los modelos de las diferentes estructuras magnéticas que se detectan en el disco solar. Esos modelos son construidos de manera semiempírica. ¿Qué quiere decir semiempírica? Que usan las observaciones disponibles para poder armarse, y resolviendo de manera de radiación y de equilibrio estadístico, podemos obtener el espectro. Una vez que obtenemos el espectro para una dada estructura térmica que proponemos, lo comparamos con las observaciones, y si la cosa va mal, tenemos que volver atrás, modificar la estructura térmica, volver a hacer todo el cálculo, volver a comparar. O sea que es un trabajo bastante iterativo y además bastante meticuloso en estar viendo pedacitos del espectro para ver cómo se ajustan. Equilibrio estadístico necesitamos asumir algún tipo de qué es lo que pasa con la atmósfera de la estrella, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio hidrostático, que es el más sencillo de todos. Hay modelos hidrodinámicos, hay modelos que asumen las ecuaciones de MHD, que deberían ser los mejores de todos, pero ¿cuál es el problema? Resolver el transporte de radiación en detalle, o sea, para obtener un buen espectro que se compare con las observaciones. Y además también resolver las ecuaciones MHD es un desafío absoluto para la tecnología actual, así que tenemos que, para poder apostar a reproducir el espectro con todo detalle, hay que relegar un poco la realidad, digamos, de algún modo, y asumir cosas más sencillas, como por ejemplo el equilibrio hidrostático. Además se asume una atmósfera en una dimensión, en algunos casos plano paralela, o también si uno está, por ejemplo, quiere hacer un modelo de corona, que ya la curvatura es importante, o un modelo de estrella gigante, necesita una geometría esférica, y también hay otros modelos que también son un poco más sofisticados, que además de ver el transporte de radiación en una dirección, también ve el transporte de radiación horizontal, de tal manera que lo que se tiene es un modelo 3D. Después, la resolución de las ecuaciones de equilibrio estadístico nos permiten conocer las poblaciones de todos los elementos que componen la atmósfera de la estrella, del Sol en este caso, fuera del equilibrio termodinámico local, que son esas las siglas que significan NOLTE o NLTE. Esto es una mejora muy importante respecto de los códigos que asumen el equilibrio termodinámico local, porque fíjense que asumiendo el equilibrio termodinámico local, simplificamos las ecuaciones de equilibrio
estadístico, porque ya sabemos que los iones se distribuyen siguiendo las leyes de Saja-Boltzmann, ¿no? La distribución de Saja-Boltzmann. Entonces, de esa manera, digamos, el cálculo es muchísimo más simplificado, pero estamos muchísimo más lejos de la realidad también. Asumir LTE está bien para partes de la atmósfera estelar o solar, en donde la densidad es alta, como por ejemplo la primera parte que sería la fotósfera, después la vamos a ver. Mientras que cuando uno se va hacia afuera de la atmósfera, tanto del Sol como de otras estrellas, la densidad cae y ya no se sostiene más el equilibrio termodinámico local, y es necesario sí o sí resolver las ecuaciones de equilibrio estadístico para obtener el no LTE. Bueno, más características de los modelos semiempíricos. Como yo les decía antes, hay que relegar un poco el por qué se forman las estructuras magnéticas dentro del disco estelar o solar, para poder incluir la mayor cantidad de observaciones posibles y poder describirlas con todo detalle, ¿no? Por eso es que entonces elegimos simplificar esa parte del modelo para poder consolidar la parte del transporte de radiación, que es lo que nos va a permitir obtener la irradiancia solar espectral. Como les dije, bueno, acá el siguiente punto es lo mismo, porque lo que hacemos es suponer pocas cosas, o sea, poca teoría sobre los procesos físicos responsables de por qué se observan esos fenómenos en el disco estelar, pero hay algunas cuestiones teóricas que sí o sí tenemos que poner en los modelos para que sean reales y obtengamos también espectros que corresponden a las observaciones. Bueno, con los modelos estos semiempíricos podemos obtener características generales del plasma que forman las atmósferas estelares. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, las partes más internas, fotósfera, cromósfera, son plasmas que son parcialmente ionizados, y eso tiene todo un tema de tratamiento para poder resolver las ecuaciones de equilibrio estadístico. Yendo hacia más afuera de la estrella, en la región entre la cromósfera y la corona, y que se llama región de transición, a partir de ahí ya prácticamente está todo ionizado, y entonces se simplifican mucho las ecuaciones de equilibrio estadístico y las cuentas. Bueno, pero lo que sí es importante es que los modelos semiempíricos dan como las bases de cuánta energía es necesaria para poder obtener y sostener esa estructura atmosférica que uno propone, y con la que obtiene el espectro de una manera muy buena, como van a ver. Entonces, estos modelos se usan mucho como punto de partida de modelos más sofisticados. Cuando uno ya quiere ver qué es lo que pasa realmente, por qué se forman esas estructuras en el disco solar, entonces ya tiene que poner otra física, por ejemplo las ecuaciones MHD que decía antes, en lugar de que reemplacen al equilibrio hidrostático, pero lo que sí seguro es que tiene que partir desde algún lugar, y los modelos semiempíricos, con toda su carga de todas las observaciones que involucran su construcción, son los puntos de partida elegidos para estos modelos. Bueno, uno de los modelos más conocidos en la historia de la física solar de este estilo es el modelo C, que construyeron en el 81, o sea, hace 40 años atrás, Bernaza y Bretan-Lesser, y fíjense que esta sería la estructura típica de un modelo semiempírico, en este caso para el Sol, pero también para otras estrellas. Esta es la región en donde venimos, desde adentro hacia afuera venimos, ¿no? Desde esta parte es el interior de la atmósfera, la parte más interna que sería la fotósfera, y fíjense que la temperatura va cayendo con la altura hasta una zona en donde alcanza un mínimo de temperatura, y a partir del cual la temperatura empieza a subir, contrariamente a lo que se esperaba en épocas muy viejas, ¿no? Entonces, cuando empieza a subir la temperatura, igualmente la densidad va cayendo, porque estamos yéndonos hacia afuera, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el proceso que deposita la energía para el calentamiento de lo que vamos a llamar la cromósfera, que sería todo lo que sigue? Es una de las áreas en las que se trabaja ya con otro tipo de modelos, pero que no pueden dejar olvidados los resultados obtenidos con los modelos semiempíricos. Entonces, en la región del mínimo de temperatura, luego viene lo que llamamos la primer subida cromosférica, luego viene lo que llamamos el plató cromosférico, en donde, fíjense que la temperatura no es que se queda constante, pero casi, hay poca variación de temperatura en esta región, mientras que de todas formas la densidad cae, y la presión también, ¿no? Porque estamos asumiendo, acuérdense, equilibrio hidrostático, así que hacia afuera la presión cae. Acá fíjense que estamos
con la altura, pero también ahí está la columna de masa acá abajo. Bueno, y en esta región en donde la temperatura pareciera quedarse bastante constante, es la región en donde se produce la ionización del hidrógeno, hasta que luego, una vez que eso termina, empieza a subir drásticamente hacia la corona, la temperatura que es la conocida región de transición, ¿no? Acá no estoy mostrando la parte de la región de transición completa, ni la corona, porque en este trabajo solamente se presentaba esta parte. Bueno, este modelo es calculado con un código que se llama Pandora, que yo usé durante mi tesis de doctorado con Pablo Maguas, que los dolores de cabeza que nos dio, ¿no? Bueno, este modelo está pensado para reproducir la irradiancia en el UV, obtenida por esta misión Skylab, y bueno, tuvo muchísimo éxito. Y lo que se hacía era resolver en LTE estos átomos e iones, y se consideraba como molécula importante el CO, y también se usan cosas como, por ejemplo, la redistribución parcial, que son cosas, bueno, medio técnicas en las que no me voy a meter, pero que hacen completamente a la realidad del espectro, ¿no? Mejoran la descripción del espectro. Bueno, este modelo fue 10 años después mejorado por una serie de papers que ya tenían como primera autora Juan Fontenla, y en esta serie de papers se incorpora en el modelo qué es lo que pasa en la estructura térmica de la región de transición. Se incorpora en la difusión ambipolar, porque acá acuérdense que tenemos cosas neutras, cosas no neutras, y además el balance de energía que se produce con las pérdidas radiativas en la región de abajo de la atmósfera, con la de arriba, más el flujo convectivo que viene desde arriba hacia abajo, más la energía que produce la difusión ambipolar, las de energía de ionización. Entonces, ellos incorporan las ecuaciones de balance de energía en este modelo para poder construir un modelo de región de transición y corona. Bueno, así de viejito como lo ven, este paper en el ADS fue citado 2.150 veces. En lo que va del 2021, cada mes se citó 6 veces, o sea que aun cuando es viejo, fíjense la relevancia que tuvo y que tiene, aún con todos los años que lleva la física que describe, ¿no? Bueno, yéndonos a códigos más nuevos, lo que les voy a contar ahora es el código que estamos usando actualmente en nuestro grupo, que es el SRPM, que en realidad es una librería de códigos, porque son distintos códigos que calculan distintas cosas, como el no LTE para el ópticamente grueso, el no LTE para el ópticamente fino, el espectro en los dos casos. Y esta librería de código fue desarrollada por Juan Fontenla aproximadamente desde 2005 en adelante. Yo empecé a trabajar con él aproximadamente en 2011, cuando él publicó un modelo de irradiancia usando este código, y lo que hicimos, el trabajo que yo hice con él fue aprender a usar el código, y la idea es que él tenía un modelo de irradiancia solar espectral, en donde en la parte del NIR-UV había demasiada emisión, y entonces había que ver, porque fíjense, el SRPM resuelve el no LTE de todas estas cosas que están listadas en esta tabla, que son un montón, ¿no? Acá están solamente listadas los átomos neutros y 1 y 2 veces ionizados, pero además considera todos los estados de ionización de todos estos elementos, empezando en hidrógeno hasta níquel. Entonces, la idea de él era que mejorar los modelos atómicos de especies que son las más pesadas dentro de la atmósfera, podía generar más opacidad para disminuir la intensidad en el NIR-UV. Así que en el trabajo que hice con él en 2013, que lo publicamos en 2013, modificamos el modelo atómico de níquel con esa idea en mente. Bueno, otra cosa importante de este código, bueno, voy a pasar a la siguiente porque también tengo más cosas del código, bueno, entonces, considera 52 átomos neutros e iones de las especies además de hidrógeno y helio, y el H- y la molécula de hidrógeno, desde helio hasta níquel. Además considera todos los estados de ionización
que los calcula ópticamente finos, con el no LTE ópticamente fino, considera toda esta cantidad de niveles y de líneas espectrales, considera las 20 moléculas más importantes dentro de la atmósfera, en este caso las moléculas Xi, las moléculas diatómicas, sí son calculadas en LTE, según el código que estamos usando en este momento, y calculamos 2 millones de líneas moleculares asociadas a estas moléculas. Entonces, lo que él hizo en sus trabajos de 2011 y que después siguió en sus modelos de 2015 y 2018, fue generar la irradiancia solar espectral calculando modelos semiempíricos para cada una de las estructuras que observaba en el disco solar y sumándolas según su ubicación. Y para eso, para saber, bueno, acá me queda tapado a mí, pero no me acuerdo el nombre del telescopio, pero ustedes seguramente lo pueden ver acá arriba, es un telescopio que está en Roma y que observa en la línea acá del calcio 2, y usando esas observaciones en el visible, en la parte violeta visible, podía distinguir las distintas componentes dentro del espectro solar. Y calculando un modelo para cada una de esas estructuras, y después componiéndolo, o sea, viendo cuánto estaba cubierto por cada una de esas estructuras, generaba un modelo de varias componentes con el que luego calculaba la irradiancia solar espectral. En el caso del mínimo pronunciado que hubo en 2008, en el ciclo anterior, la composición de lo que llamábamos el quiet sun, o el sol quiescente, se forma de esta manera, ¿no? La componente más importante dentro de esta composición es el modelo 1401, que lo nombro porque después lo voy a nombrar varias veces, así que ya así les va sonando. Fíjense que esta es la componente mayoritaria en este modelo. Así que abandonamos el modelo C de Bernasai y Breton-Lesser para generar un modelo del sol quiescente que en realidad es multicomponente, ¿sí? Tiene varias componentes y lo describen excelente, ahora como van a ver. Fíjense, en esta figura de arriba, lo que ustedes pueden ver es, en rojo, las observaciones de la irradiancia solar estelar que midió el satélite Solstice, o que mide el satélite Solstice, estas son las viejas. Y después en azul son datos de la irradiancia en el NIR-UV, que fueron obtenidas por Holly Anderson en el 90 más o menos, a través de un globo estratosférico que voló en la estratosfera, que son las azules, no sé si se llega a ver bien. El modelo de irradiancia, solamente considerando como componente el modelo mayoritario 1401, es el negrito que ven acá, que es fantástica el acuerdo que tiene con las observaciones. Y el otro modelo en rosa que ven es este mismo modelo 1401, pero sin opacidades, que en un trabajo de 2015 Juan Fontella determinó que eran las que realmente daban la opacidad para bajar la emisión en el ultravioleta cercano, que le agregó las tasas de fotodisociación de moléculas como el hidrógeno molecular, el CH, el NH, el OH, bueno, no sé si me olvido de alguna. Abajo pueden ver a otra resolución y comparado con otros datos, la irradiancia solar espectral, ¿no? Bueno, sabiendo todo esto respecto a nuestro Sol, y sabiendo también cuáles son las herramientas que se usan en el caso solar, la idea de mi trabajo actualmente es poder generar el equivalente a la irradiancia solar espectral, pero en estrellas que tienen planetas a su alrededor, y que esos planetas se ubican en las zonas habitables de esas estrellas, ¿no? Las zonas habitables, acuérdense que se definen como el lugar en donde puede existir agua líquida, en la órbita, digamos, de la distancia que hay hasta la estrella central, están orbitando a una distancia en la que permite la radiación de la estrella tener agua líquida. Entonces, sabiendo qué es lo que pasa con la radiación UV, tanto la cercana, la lejana y la del extremo ultravioleta, que es imprescindible para conocer la composición de la atmósfera, la idea es hacer exactamente lo mismo para estrellas que principalmente, por lo que ya se sabe, hay mayoritariamente estrellas de baja masa, como las estrellas M y también estrellas K. Bueno, ¿alguien va a hacer una pregunta? Me parece que alguien habló. Bueno, sigo. Entonces, como pasa en nuestro planeta, la presencia de ciertas moléculas en la atmósfera dan cuenta de que hay vida en nuestro planeta,
¿sí? O sea, el oxígeno molecular, el ozono, el metano, el dióxido de carbono, son moléculas biomarcadoras. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo de las características del espectro UV de la estrella central, nosotros encontramos en un trabajo que publicamos hace varios años, en 2014, que puede existir mecanismos para generar moléculas de hidrógeno y de ozono sin la presencia de vida en el planeta, que solamente son mecanismos que se producen por el tipo por la forma del espectro y la intensidad del espectro UV, y que son mecanismos abióticos. Entonces, teniendo en cuenta eso, fíjense que todavía se suma una cosa más respecto del Sol, que eso no nos pasa, en saber que algunas veces podemos detectar oxígeno molecular o ozono en estrellas, en planetas, en donde en realidad no hay vida, sino que eso se debe pura y exclusivamente a las características del espectro UV de la estrella central. Y con respecto a radiaciones de más alta energía, como el extremo ultravioleta o el X, esos también son muy importantes, porque cuando esta radiación es muy grande, muy intensa, favorece la evaporación de la atmósfera directamente. Así que todas estas cosas son las que vamos a tener en cuenta para trabajar con las estrellas. Bueno, hasta el momento tenemos un montón de observaciones que describen diferentes partes con muy buena calidad de los espectros de estrellas. Para esto a esto se dedicó el programa MUSCLES, que después en la siguiente diapo les voy a mostrar, y con la idea de poder generar el equivalente a la irradiancia solar espectral, que en las estrellas se llama la distribución de energía espectral, o la SID por sus siglas en inglés. Pero ¿cuál es la diferencia entre el caso estelar y el caso solar? En el caso estelar tenemos el problemita de la absorción interestelar. Entonces, por ejemplo, la línea Lyman alfa no se puede observar de manera directa porque se ve totalmente con un perfil de absorción que casi no se observa la línea. Incluso el doblete del magnesio 2, que es súper importante y que es un indicador de actividad en el Sol y también en otras estrellas, tiene una absorción en el medio interestelar importante, aproximadamente del 30%, depende de la ubicación en el espacio de la estrella. Lo mismo le pasa al doblete de carbono 2 y a la línea del oxígeno 1, que está acá. Y otra cuestión es que, por ejemplo, el continuo del faro UV fue detectado en muy pocas estrellas, porque es súper débil y no nos alcanza la sensibilidad de los instrumentos actuales para detectarlo. En el caso del extremo ultravioleta, directamente no es posible en la mayoría de los casos observarlos de manera directa debido a la absorción del hidrógeno interestelar. Solo hay muy pocos casos que fueron observados de estrellas M y K también, con el satélite que voló en los años 90, el EUV, pero que tiene muy poca sensibilidad, o sea, la verdad que tiene una cantidad de error importante, así que hay que generar un mecanismo para poder compensar esta falta de observaciones en estas líneas que son súper importantes para poder definir las atmósferas planetarias. Entonces, sin el espectro completo, sabiendo que dentro de poquito se va a lanzar el James Webb y que nos va a permitir observar atmósferas de planetas directamente, y sin saber cómo son las estrellas centrales de estos planetas, en donde no sabemos sus perfiles de la radiación ultravioleta, va a ser muy difícil, por ejemplo, distinguir cuáles son las componentes de esas atmósferas planetarias y distinguir si tienen una vía biótica o abiótica de formación. Entonces, ese es el trabajo que estamos llevando adelante. Bueno, el programa MUSCLES. Nosotros formamos parte de nuestro grupo del programa MUSCLES desde aproximadamente 2012. Tuvimos 3 ciclos de observación dentro de este programa MUSCLES. El objetivo principal era caracterizar los sistemas con exoplanetas de baja masa y en el ultravioleta, justamente. Y para esto, bueno, el PI del primer ciclo que obtuvimos fue Kevin Franz, que es un investigador de la Universidad de Colorado, que actualmente está en el LASP. Bueno, y después le siguieron otros 2 ciclos que obtuvimos, en donde el PI de esos 2 ciclos fue Cynthia Froning, de la Universidad de Texas. Bueno, somos un grupo muy grande de gente de diferentes lugares.
muchos de Estados Unidos, hay algunos de Europa, que son los que tienen las conexiones, por ejemplo, con XMM, y bueno, nosotros, que es los sudamericanos, digamos. Nosotros tenemos, por un lado, Andrea y Pablo se encargaron de las observaciones de Casleo, que en el primer ciclo de este proyecto fueron cuasi simultáneas con las observaciones del Hubble. En los siguientes 2 ciclos se dio prioridad a observaciones cuasi simultáneas del UV y de rayos X, o sea que se obtuvieron observaciones conjuntas o sea, de otras partes del espectro completo, ¿no? O sea que había visible, pero quizás no era tan cuasi simultáneo como lo eran las radiaciones, la radiación UV y las de rayos X. Al momento tenemos espectros de 23 estrellas con excelente calidad, como para poder hacer modelos. Bueno, como ya dije, los objetivos de este programa entonces son construir la CID, incluyendo, para poder predecir los rangos que no son posibles de observación directa, como la Lyman alfa, EUV, el continuo del FAR-UV, poder construir con esta información modelos fotoquímicos de las atmósferas planetarias, de los planetas que están orbitando alrededor de las estrellas de nuestra muestra, y además, sabiendo que el Hubble no es eterno, a pesar de que pareciera, y sabiendo que no hay ninguna facilidad actual que se vaya a lanzar en los próximos años que puedan ocupar el lugar del Hubble en observar el ultravioleta, es que también usando la muestra de estrellas que tenemos bien caracterizada, se pueden encontrar indicadores dentro del espectro visible que nos puedan permitir un nexo con líneas del UV y de X también. Entonces, parte de los datos se dedican también a eso. Y después, como en las otras los otros 2 ciclos, en el 22 y en el 25, se incluyeron dentro de la muestra de estrellas un poquito más activas, porque inicialmente en el ciclo 19 se eligieron estrellas poco activas, poco activas, pero ópticamente poco activas. Eso quiere decir que todas esas estrellas tenían H-alfa en absorción. Sin embargo, lo que se vio después de las observaciones del primer ciclo es que lejos estaban estas estrellas de ser poco activas, porque en el UV son muy activas. Y en los ciclos 22 y 25 se agregaron a la muestra en el 22 estrellas K, como por ejemplo Epsilon Eridani, y en el ciclo 25 se agregaron estrellas de muy baja masa como TRAPPIST-1, o sea, estamos hablando de estrellas de M8, de M9. Así que, y también se agregaron estrellas M con H-alfa en emisión, como GJ729, que es una de las estrellas con las que estoy trabajando actualmente. Bueno, mi parte en este proyecto es construir la CID de las estrellas. Bueno, volviendo a los modelos semiempíricos y siendo un poquito más detallados y ya pensando únicamente en el SRPM, no en otro código, los ingredientes fundamentales que nosotros necesitamos conocer para poder construir un modelo de atmósfera es, por un lado, observaciones, que en este caso usando el proyecto MASELS tenemos excelentes observaciones, y por otro lado, conocer, tener datos confiables, tanto datos atómicos y moleculares muy confiables para poder construir los modelos, porque nos puede pasar que tengamos excelentes observaciones, pero si usamos datos atómicos y moleculares malos, lo que obtenemos es algo que realmente nadie sabe qué es. Y por el contrario, si no tenemos buenas observaciones, no hay manera de construir este tipo de modelos. Bueno, para construir entonces vamos primero con las observaciones. Para construir los modelos semiempíricos, en realidad construimos 2 modelos semiempíricos diferentes, que están linkeados por el balance de energía entre ellos. El primer modelo es el que va a describir la fotósfera y la cromósfera, y un pedacito de la región de transición. O sea que la temperatura varía entre el mínimo de temperatura que les mostré en el modelo C, hasta 100.000 Kelvin aproximadamente. Esta temperatura del mínimo, como les dije, hay que calcularla de manera semiempírica, porque no sabemos hasta que no vemos las observaciones. Esta temperatura entonces sale de las observaciones. Y en esta parte del espectro se calcula el no LTE ópticamente grueso de los iones neutros y 2 veces ionizados, y el ópticamente fino del resto de los iones, ¿no? Por ejemplo, en el caso
del níquel, que es el máximo Z que tenemos dentro de nuestros átomos, tenemos el níquel 1, 2 y 3 ópticamente grueso, y el níquel del 4 hasta adelante, hasta el final, ópticamente fino. Bueno, entonces, para construir esta parte del modelo, usamos este tipo de observaciones. Para la fotósfera necesitamos contar con el continuo visible, y en el continuo visible, en el caso de las estrellas M, están moduladas por las bandas moleculares como el óxido de titanio o el óxido de vanadio. El principal es el óxido de titanio, que ya van a ver cómo deforma el espectro. Y en la cromósfera necesitamos tener líneas que se forman en esa región, como son las líneas, el doblete del calcio 2, la línea H-alfa, el doblete de sodio, la línea B del magnesio 1. También hay información que nos da muy parecida a las del calcio 2, pero en el NIR-UV, como el doblete de magnesio 2, HK, y la línea del magnesio 1 que se da en esta longitud de onda. Y para la región de transición, que como les dije, acá se cruzan los modelos, no es que me falló el arco sino que realmente se cruzan, porque hay pedazos de líneas que se forman un poco abajo en la región de transición menor a 100.000 Kelvin, y un poco arriba en la región de transición que está por encima de los 100.000 Kelvin. Entonces, esas líneas son nexo entre los dos, y además del balance de energía que ya nombré. Entonces, para la región de transición necesitamos líneas del FAR-UV, como por ejemplo el doblete de carbono 2, el carbono 4, nitrógeno 5, silicio 4, hay después líneas del oxígeno 1, hay varias, oxígeno 4 que también aparece a veces. Y para la corona, lo que usamos en la construcción de los modelos es la luminosidad en rayos X y líneas espectrales como por ejemplo la línea de hierro 21 o hierro 12. Entonces, en esta región, en la segunda parte, en la parte de arriba, o sea que esto voy a decir modelo de abajo, modelo de arriba, en el modelo de arriba ya no hay nada neutro, ¿sí? Y todo se calcula ópticamente, el NOLT ópticamente fino, de todos todos son iones desde el principio, desde el 4 hasta el final, ¿sí? Bueno. Y el segundo ingrediente, muy rapidito, entonces son los datos atómicos y moleculares confiables. Al momento usamos las bases de datos que están listadas acá para obtener los diferentes parámetros que caracterizan los procesos físicos dentro de la atmósfera estelar, de los constituyentes con la radiación, toda esa relación combinada. Y fíjense que uno de los problemas que tenemos con los datos atómicos es que faltan cálculos buenos para átomos neutros y de bajo grado de ionización, y todavía se usan, porque no hay nada mejor, o por el momento van apareciendo, pero no de una manera sostenida, fórmulas semiempíricas, por ejemplo, para describir las colisiones con electrones, y después también hay una brutal escasez de datos moleculares, ¿no? Así que esto es una cosa que hay que ir mejorando año a año. Bueno, y ahora con esto en mente, les quiero contar dos trabajitos que hicimos en estos últimos años, y que ya están publicados, por suerte. Y el primero de ellos es el modelo de 2 estrellas, el modelo semiempírico completo, desde la fotósfera hasta la corona, de 2 estrellas del primer ciclo de observación Masters, que son la estrella GJ832 y 581, que son 2 estrellas que, como les dije, tienen baja, o sea, en principio se suponía que eran poco activas porque tienen H-alfa en absorción, y tienen planetas orbitando a su alrededor en la zona de habitabilidad. Además son muy parecidas en tipo espectral, entonces eso nos permite hacer una comparación cuantitativa de sus espectros. Este trabajo lo hicimos con los autores que están arriba. Dennis Tillman es un estudiante de la Universidad de Colorado, al cual yo codirigí junto con Jeffrey Linsky en su tesis de maestría, que fue la que dio lugar a este trabajo. Bueno, trabajar con Jeffrey Linsky es algo así como trabajar con el prócer de las atmósferas estelares, porque es una de las personas en la que me acuerdo yo de haber leído sus trabajos cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado. Así que, bueno, llegar a trabajar con él y encima codirigir a un estudiante fue una cosa muy importante para mí. Bueno, acá les muestro así sin más espera cuáles son los modelos de abajo. Empezamos con el modelo de abajo, ¿no? ¿Cuáles son los modelos para estas 2 estrellas? Fíjense que como referencia
puse los modelos solares para el 1401, que ya les había dicho que era la componente mayoritaria del Sol quiescente, que es el negro. En verde está el Sol en una de las regiones más activas dentro de la cromósfera, que serían las fáculas. Y entonces en azul el modelo de GJ 581 y en rojo el modelo de la estrella GJ 832. El modelo GJ 832 ya había sido modelada en 2016 en un trabajo que hicimos con Juan Fontenla. Lamentablemente Juan Fontenla, bueno, era un argentino que vivió durante un montón de años en Estados Unidos, se fue a fines de los 80 porque, bueno, en las conversaciones con él me contaba que se había ido porque no podía pagar la hipoteca de la casa, ¿no? O sea, una cosa recurrente en nuestro país, y lamentable. Pero bueno, él se quedó haciendo toda su carrera allá, y un genio absoluto en cuanto a que combinaba la capacidad de programación junto con la física. Así que, bueno, desarrolló esta librería de CRPM, y bueno, él falleció de manera medio repentina en 2018, así que, nada. Él había hecho un trabajo sobre el modelado de 832 en 2016, y lo volvimos a hacer, volvimos a rehacer el modelo porque detectamos que había problemas en la calibración del espectro visible que había usado Juan en el modelo, y entonces lo volvimos a hacer para ver cuáles eran las diferencias y poder comparar con la estrella 581, que sí tiene buenos datos bien calibrados y sin ningún problema. En este cuadrito que está acá abajo pueden ver algunas características de los modelos. Fíjense que todos tienen, bueno, está medio rara la forma porque tuve que, para poder poner todo en un gráfico, los modelos solares y los modelos estelares, que son muy distintos en cuanto a las escalas, tuve que usar una escala logarítmica, entonces parecen medio deformes. Pero todos los modelos presentan una fotósfera, una región del mínimo de temperatura, como pueden ver, una subida cromosférica, la primera subida cromosférica, un plató cromosférico, que como pueden ver en el caso de las estrellas es bastante más chiquito, más cortito que en el caso solar, y la subida abrupta hacia la corona. Así que ese tipo de estructura está presente en todos los modelos que construimos. La diferencia es, por supuesto, que cada una de estas estrellas tiene una temperatura efectiva muy diferente al Sol, ¿no? Fíjense en esto, y una gravedad muy diferente. Estamos hablando de que el Sol no llega a 30.000 metros, perdón, acá hay un error, centímetros es esto, no es metros, me equivoqué yo, es centímetros sobre segundo cuadrado, no llega a 30.000, cuando GJ832 o GJ581 son 50.000 y 85.000. O sea que son estrellas con un radio mucho más chiquitito, y eso es lo que se ve reflejado en esta diferencia de las escalas, ¿no? Y las temperaturas del mínimo, fíjense que la temperatura efectiva de estas estrellas M es muchísimo más baja que el Sol, y sus temperaturas del mínimo también dan cuenta de eso, ¿no? Aunque, ¿cuánto va la temperatura del mínimo? Como dijimos antes, es ajustado por las observaciones que tenemos. Bueno, acá podemos ver los espectros obtenidos con ese modelo. En la columna, en los gráficos de esta columna están los de GJ832, en esta los de 581, y fíjense, este es el espectro completo de Casleo, y todas estas bajadas y subidas son debidas a la presencia de las bandas moleculares del óxido de titanio, ¿no? Sin el óxido de titanio no tendríamos estas subidas y bajadas. Y de hecho, cuando empezamos a trabajar con Juan, usando su código, el SRPM, que había sido diseñado inicialmente para el Sol, a él le faltaban los datos moleculares, porque para el Sol no le importaban demasiado, porque como es mucho más caliente, solamente en los modelos de mancha podían tener alguna relación, algo importante, pero cuando empezamos con estrellas M, tuvimos que incorporar el espectro y las bandas moleculares de TIO, porque si no nos daba cualquier cosa, ¿no? Bueno, fíjense, acá hay un detalle, acá se ve el doblete de calcio 2, la línea K, la línea H, fíjense que son bastante distintas, fíjense la intensidad de la línea del calcio 2 en las observaciones de Casleo con respecto a las de 581, que acuérdense que habíamos dicho que el calcio, este doblete del calcio 2 es un indicador de actividad, se usa tanto en el Sol como en otras estrellas. Y acá abajo de todo podemos ver la línea H-alfa, bastante feita en el 581, y además fíjense que hay problemas en la longitud de onda, esta pareciera un poco corrida, a pesar de que está
ya están todos los movimientos estelares considerados, ¿no? Bueno, ¿cómo construimos la estructura? Fíjense, esto les voy a mostrar en este gráfico que está acá. Esta es la línea de calcio 2K, ¿no? Para el Sol, nada que ver con las estrellas M, fíjense, y además suponiendo un instrumento con resolución infinita, en donde podemos ver sin problema todas las partes del perfil, ¿no? Esto correspondería al modelo 1401. Fíjense, tenemos las alas que se forman en la fotósfera y el centro, que es lo que realmente tiene la parte, lo que incorpora la parte cromosférica de la línea, ¿sí? El centro tiene origen cromosférico. Como esta es una línea que está colisionalmente acoplada, determinada, no acoplada, sino dominada por colisiones, quise decir, lo que nos va a pasar es que el perfil, la intensidad de la línea, primer orden, sigue la función fuente, y entonces, a medida que la atmósfera baja en temperatura, también baja el ala de la línea. Y hasta que llega a la región del mínimo de temperatura, que está determinado por el valor de estos mínimos K1, que la línea simétrica, así que se ven los dos lados, y bueno, la línea simétrica en este cálculo, pero en realidad a veces pasa que los movimientos de masa dentro de la atmósfera generan deformaciones, pero no vamos a meternos con eso. Entonces, el mínimo K1, ajustar en las observaciones y en el espectro calculado que la peguen bien entre los dos, significa determinar cuánto vale la temperatura del mínimo. Por otro lado, el saber también hasta qué temperatura mínima llega todo el espectro visible, a través de calcular la temperatura de brillo, sacándola desde el espectro observado, también nos da otra posibilidad para saber cuánto vale la temperatura del mínimo. Y justamente el poder describir con la misma temperatura del mínimo diferentes estructuras dentro del espectro, en diferentes longitudes de onda, es lo que hace, lo que le da validez a este tipo de modelos, ¿no? Bueno, además de la temperatura del mínimo, estos máximos K2 son los que se forman en la primera subida cromosférica. El centro de la línea ya se forma en la subida hacia aproximadamente a 10.000 Kelvin. En este gráfico que está acá abajo, lo que está calculado es lo que se llama la función contribución, que lo que nos dice es las distintas partes, por ejemplo, de la línea del calcio 2, que es lo que está graficado acá arriba, dónde se forman. Y dónde se forma significa a qué temperatura. Entonces, por ejemplo, podemos ver, acá donde dice core se refiere al K3, y donde dice peak se refiere al K2, y entonces, por ejemplo, podemos ver que hay un amplio rango, porque esta línea se forma en varias, o sea, no es localizada ni angostita, sino es bastante ancha. Podemos ver que el centro de la línea, el K3, tiene influencia desde los 6.000 Kelvin hasta aproximadamente los 15.000 Kelvin, más o menos. Y en cambio, los máximos K2, además de también tienen un poco menos de influencia en esa región del modelo, pero sí tienen también contribución de más adentro, desde el mínimo de temperatura hacia el plató cromosférico, que se corresponde con la primera subida cromosférica. Bueno, entonces, a partir de calcular las funciones de contribución de las líneas que usamos para construir el modelo, y viendo dónde se forma cada una, y ir modificando de manera iterativa en la estructura propuesta, es que se construyen estos modelos. A veces uno se pone bastante exagerado en tratar de poner un poquitito más, un poquitito menos, y a veces pierde de vista que en realidad las observaciones a veces también tienen un montón de error, así que no, o sea, el detalle, la idea es que se pueda ajustar la mayor cantidad de líneas posibles, pero es imposible un detalle absoluto en todas, y además hay que tener en cuenta la realidad que los espectros tienen una cierta resolución que es la que tenemos y no hay más, ¿no? Bueno, y bueno, acá les muestro para el mismo modelo el NIR-V, que habíamos dicho ya que es una de las partes más importantes que determina la química de la atmósfera planetaria, y lo que pueden ver es el doblete del magnesio 2, H y K, la línea del magnesio 1, que es una de las líneas más importantes que hay en el NIR-V, y fíjense lo horrible de la emisión que aparece en que este es el modelo de 832, y que después voy a volver sobre esta.
Así que se las quiero hacer notar, ténganla en mente porque después vamos a hablar de esta. Y bueno, en esta figura lo que pueden ver es la función contribución de las diferentes estructuras que forman esta región del espectro y que nos dan cuenta de dónde se forma cada una, y eso es lo que nos permite modificar la estructura térmica para armar el modelo. Estoy bastante atrasada, veo que son casi las 3. Bueno, me voy a apurar. Acá está el modelo de arriba, y fíjense también en relación a los modelos solares, el estado quiescente, el modelo de sol activo, de región activa, y las dos estrellas. Fíjense que 832 tiene una estructura muy parecida, a la temperatura del máximo de la corona es muy parecida a la del sol activo. En esta figurita de que está acá también podemos ver la función contribución de las distintas estructuras del faro UV que usamos para construir la región de transición y la corona. Fíjense que lo que les decía, partes de la función contribución están en el modelo de abajo, en realidad, porque hay líneas que se forman en los dos lados, y hay que sumar la contribución de ambas para poder describirlas. Acá sigo con mi error en lugar de metros, centímetros. Sigo. Acá está el ajuste de las líneas que nombré antes, que son las usadas para construir el modelo. Fíjense el buen acuerdo que hay con las observaciones. Todas estas son observaciones de Hubble en resolución media, en particular del espectrógrafo COS. Y fíjense, por ejemplo, en este punto, este es 832, esta es la línea del oxígeno 4, que acá es bastante más pronunciada, y es lo que les decía. Fíjense que acá le pifiamos un poco porque hay una diferencia entre el espectro observado y el calculado, y algunas veces es complicado poder ajustar todas las cosas. La línea de hierro 12, que está asociada a la actividad estelar, y fíjense que en el modelo 832 se ve, y en el modelo de 581 no se ve. Bueno, y acá el extremo ultravioleta calculado del modelo de abajo, perdón, este es el modelo de arriba, no lo veo porque está justo una cosa acá, sí, el modelo de arriba, al lado, en el medio, está el modelo de abajo, la contribución al extremo ultravioleta del modelo de abajo, la emisión en X, esto es con resolución infinita, digamos, no tiene en cuenta la resolución de los instrumentos. Para el EUV no nos importa porque no tenemos instrumento. En el caso del XY podríamos esmucearlo usando la resolución de Chandra o XMM. Y finalmente lo que nos interesaba, que era la construcción de la SID, tanto en el modelo, que es el rojo, que es el que acabamos de construir, y comparada con el obtenido por Mussels. ¿Cómo está hecho la de Mussels? Está hecho usando todos los posibles observaciones que hay a lo largo del espectro, ¿no? Este es el negrito. Entonces usan todas las observaciones posibles. Y después, en los pedazos en los que no hay observaciones, como por ejemplo el extremo ultravioleta y el continuo faro UV, se usan métodos como, por ejemplo, la medida de emisión diferencial, que hay un trabajo que se publicó también hace poquito dentro del proyecto Mussels para calcularlas. También se usan indicadores del espectro visible para construir el extremo ultravioleta, la parte de ese rango de espectral que no podemos observar, y fíjense que si bien va más o menos, hay una diferencia que es como de un orden de magnitud, tanto en 832 como en 581, en este rango del espectro, ¿no? El calculado por Mussels a través de la medida de emisión diferencial y por medidas indirectas usando indicadores, están bastante por debajo de lo que realmente observamos. Sin embargo, en esta tablita podemos ver que el espectro integrado, por lo menos en el extremo ultravioleta, este es el trabajo que estamos hablando, y estos son otros trabajos que calculan lo mismo. Bueno, el modelo de Fontaine 2016 de 832 que dijimos antes, el trabajo de Lloyd, que es parte del Mussels, lo mismo Youngblood, son partes del mismo. En el de Lloyd se usa la medida de emisión diferencial con el APEC, ahora creo que no, si no mal no recuerdo. Youngblood usa indicadores con líneas del visible para reconstruir el extremo ultravioleta. Peacock de 2019, que es nuestra competidora en la construcción de SIDS, y usa, en lugar de nuestro código, usa el código Phoenix, que también es súper completo, pero lo que no tiene es estructura atmosférica más allá de los 200.000 Kelvin, y además tampoco tiene incluido el balance de energía con la difusión ambipolar y todas las cosas que nosotros sí tenemos incorporadas para construir la estructura de la región de transición.
Después Duburi es otro integrante de MUSCLES, en donde él calculó para todas las estrellas la medida de emisión diferencial para calcular el espectro del extremo ultravioleta. Y este trabajo de Sanz Forcada, que usando datos de ROSAT y alguno de XMM, también calculó la medida de emisión diferencial y calculó la luminosidad en estos dos rangos. Así que, comparado a las luminosidades, o sea, integrados, está bastante bien con respecto a los otros trabajos, pero hay que tener en cuenta que si miramos el espectro, en realidad el espectro es aproximadamente un orden de magnitud mayor al que nosotros calculamos respecto del reconstruido por MUSCLES, que está basado en los trabajos de Lloyd, de Youngblood y de Duburi. Bueno, este es lo que ya más o menos dijimos. La luminosidad en rayos X va de acuerdo a los trabajos anteriores, el flujo integrado en el UV también, salvo la diferencia de un orden de magnitud en la CID en el espectro, y lo que le pasa a Peacock es que su modelo llega hasta 200.000 Kelvin, y nosotros calculamos que al menos 2/3 de la emisión en el extremo ultravioleta se forma arriba de los 100.000 Kelvin. Así que a ella le estaría faltando un pedazo de atmósfera para poder calcularlo bien. Y lo que sí vemos es que el continuo del Far UV, que no se puede observar porque está dentro del límite de los instrumentos que usamos, tiene una contribución enorme al flujo total en el Far UV, el 42% para GJ581 y el 54% para 832 en este rango del espectro. Y esto es un resultado totalmente nuevo y que además tiene una incidencia directa en los modelos de fotoquímicos de las atmósferas planetarias. Y por último, comparando las estructuras térmicas, podemos ver que el gradiente de la temperatura en la región de transición es mucho mayor en 832 que en 581, y lo mismo la primer subida cromosférica, que es bastante más pronunciada. Y eso mismo se ve reflejado en la diferencia de flujos entre líneas indicadoras de actividad, como el doblete de magnesio y el doblete de calcio, que son mayores en GJ832 que en 581, indicando que la estrella GJ832 es más activa que la otra. Y esto también explicaría la diferencia de porcentajes del continuo Far UV en ambas estrellas, porque el continuo Far UV lo que tiene de importante es que se forma en la región del mínimo de temperatura y el inicio de la subida cromosférica, y entonces los modelos de medida de emisión diferencial no pueden calcular el continuo, y sí o sí hay que hacer este tipo de modelos para poder tenerlos en cuenta, ya que nosotros podemos calcular el espectro completo y vamos arrastrando la energía en cada uno de los tramos hasta el final. Bueno, ya casi no hay tiempo, no sé si corto acá. Me falta otro trabajo que les quería contar, que es el que nos aceptaron hace muy poquitos días, y que estaba bueno porque tenía que ver con la otra pata de los ingredientes importantes, que es la mejora en los datos atómicos. No sé, Gabriel, si dejo, sigo un poquito Claro. más, muy rápido. Estaríamos en tiempo ya. Bueno, de todas formas, esto se publicó hace poquito en las redes del IAFE, así que lo que está bueno es que nosotros, esa línea de emisión desubicada que habíamos visto en el espectro del Nier UV, lo retomamos en este trabajo, haciendo modificaciones en el modelo atómico de magnesio 1 para evitarla, y usamos en particular el Sol, porque todas las observaciones mejores que tenemos son las del Sol, así que lo probamos en el Sol, y nuestro segundo trabajo, que todavía está en proceso, es ver qué es lo que pasó con esa línea en los modelos anteriores. Bueno, listo, entonces paso todo esto, y al final... bueno, y una cosa importante es que en este trabajo nuestros coautores son Alejandra Méndez y Darío Mitnick, que Darío es codirector de Juan Peralta, bueno, yo soy la directora, trabajamos juntos, así que es un trabajo de algún modo que involucra a dos grupos dentro del IAFE, ¿no? Bueno, acá no sabemos cómo va a ser la línea del magnesio 1 y las conclusiones, y muchas gracias.